Nunca imaginé que salvar lo que creía que era un bebé mono perdido durante una ventisca en 1974 cambiaría mi vida para siempre. Pero 20 años después, cuando algo enorme e imposible se paró en la puerta de mi cabaña en el desierto de Montana, me di cuenta de que ese pequeño acto de bondad había creado un vínculo que trascendió todo lo que creía saber sobre el mundo. Mi nombre es Patrick Carter y esta es la historia de cómo accidentalmente me convertí en familia de una criatura que no se suponía que existiera. Invierno de 1974. La ventisca golpeó las montañas Bitterroot sin previo aviso el 17 de enero de 1974. Tenía 32 años, trabajaba como operador de radio y técnico de torres de comunicaciones para el servicio forestal, y vivía en una pequeña cabaña a unas 12 millas de Hamilton, Montana. Mi trabajo era mantener las torres de radio que mantenían a los guardabosques conectados a través del vasto desierto. Y yo era una de las pocas personas que realmente prefería el aislamiento. Esa mañana, conduje mi camioneta Chevy C10 del 71 por la carretera de montaña para revisar la Torre 7, una de las instalaciones remotas que había estado reportando problemas de señal intermitentes. La radio AM de la camioneta estaba tocando chambala de 3 noches de perros, y yo cantaba mal, con el termo de café encajado entre las piernas cuando empezó a nevar. Al principio, solo eran ráfagas. En 20 minutos, se convirtió en una nevada blanca. Llegué a la torre e hice las reparaciones. Una conexión suelta en el conjunto de antenas, nada grave. Pero para cuando terminé, el camino de vuelta apenas era visible. El viento aullaba a lo que debían ser 64 kilómetros por hora, y la temperatura había bajado a unos 10 grados Fahrenheit. Debería haber esperado en el pequeño cobertizo para equipos en la base de la torre. Habría sido lo más inteligente, pero era lo suficientemente joven como para creerme invencible, y esa noche tenía una cita con Sarah Brennan, de la tienda de abarrotes. Así que me subí a mi camioneta y comencé el peligroso descenso. Recorrí unos 5 kilómetros cuando vi algo en la carretera. Al principio, pensé que era un ciervo o quizás un osesno, pero al acercarme, entrecerrando los ojos por el parabrisas nevado, me di cuenta de que era algo completamente distinto, pequeño, oscuro y moviéndose débilmente en medio de la carretera, ya medio cubierto de nieve. Detuve la camioneta y saqué mi linterna de la guantera. El haz de luz atravesaba la nieve arremolinada mientras me acercaba a la pequeña figura. Cuando me acerqué lo suficiente para verla con claridad, mi cerebro luchaba por comprender lo que veía. Parecía una cría de primate, de unos 45 cm, cubierta de un pelaje marrón rojizo oscuro enmarañado con hielo y nieve. Su cara era más plana que la de un mono, más parecida a la humana, con grandes ojos oscuros que me miraban con lo que solo podría describir como una súplica de inteligencia. Una de sus patas estaba claramente herida, doblada en un ángulo extraño, y temblaba violentamente. «¿Qué demonios eres?», murmuré, agachándome. La criatura emitió un sonido, un suave gemido que me recordó a un cachorro. Intentó arrastrarse hacia mí, y lo vi desgarrado por el dolor. No tenía ni idea de qué era. Mi primer pensamiento fue que se trataba de alguna mascota exótica escapada, tal vez una cría de chimpancé u orangután, aunque no entendía qué estaría haciendo en las montañas de Montana. Pero claramente se estaba muriendo, y no podía dejarlo ahí. Me quité la gruesa chaqueta de trabajo y envolví a la pequeña criatura en ella, sorprendida por lo ligera que era. No debía pesar más de 7 kilos. No se resistió, simplemente se acurrucó en el calor de la chaqueta con lo que pareció un suspiro de alivio. El viaje de regreso a mi cabaña duró más de 1 hora, con la camioneta avanzando lentamente por la nieve cada vez más espesa. Durante todo el trayecto, la criatura permaneció quieta, emitiendo pequeños sonidos de vez en cuando. Mantuve una mano sobre el bulto, sintiendo su rápido latido a través de la tela. Cuando finalmente llegué a casa, la cabaña estaba benditamente cálida. Había dejado la estufa de leña encendida esa mañana. Llevé a mi inesperado invitado adentro y lo coloqué con cuidado sobre la alfombra trenzada frente a la estufa. Bajo la luz de la cabaña, pude ver bien por primera vez lo que había rescatado. Definitivamente no era ningún primate que hubiera visto en National Geographic. Las proporciones no eran las correctas. Los brazos eran demasiado largos para su cuerpo. Los pies tenían forma humana, pero eran demasiado grandes, y la cara, aunque cubierta de pelo fino, tenía rasgos inquietantemente humanoides. «Bueno, pequeño», dije en voz baja, «vamos a calentarte y a ver qué te pasa». Calenté agua en mi estufa de propano y usé un paño limpio para limpiar cuidadosamente el pelaje enmarañado, buscando lesiones.
Además de la pata, obviamente rota, tenía varios cortes y lo que parecía congelación en las puntas de los dedos de las manos y los pies. La criatura se mantuvo notablemente tranquila durante el examen, observándome con esos ojos grandes e inteligentes. La pata rota era el mayor problema. Había cursado primeros auxilios de campo para mi trabajo en el servicio forestal, pero nunca le había puesto un hueso a nada, y mucho menos a una criatura que ni siquiera podía identificar. Aún así, tenía que intentarlo. Hice una férula con 2 removedores de pintura y esparadrapo de mi botiquín, trabajando con todo el cuidado posible. La criatura gimió, pero no intentó morderme ni arañarme. Cuando terminé, miró la férula con lo que parecía curiosidad, tocándola con cuidado con una manita. «Aquí tienes», dije. «Eso debería ayudar a que se cure bien». Preparé una cama improvisada con toallas viejas dentro de una caja de cartón y la puse cerca de la estufa. La criatura se metió en ella inmediatamente, acurrucándose con otro de esos tamaños aliviados. En cuestión de minutos, se quedó dormida. Me senté a la pequeña mesa de la cocina con una taza de café, mirando fijamente la figura dormida e intentando decidir qué hacer. Probablemente debería llamar al servicio forestal o tal vez a un veterinario. Pero eran más de las 9 de la noche. La ventisca seguía azotando el exterior, y sinceramente, no tenía ni idea de cómo explicar lo que había encontrado. Decidí esperar hasta la mañana. Fuera lo que fuese esta criatura, ya estaba a salvo y calentita. El resto lo averiguaría más tarde. La criatura durmió casi 16 horas seguidas. La revisé periódicamente durante la noche y la mañana siguiente, asegurándome de que seguía respirando y calentita. La ventisca seguía nevando, y al amanecer, había al menos 60 centímetros de nieve fresca frente a mi puerta. Cuando la criatura finalmente despertó, alrededor del mediodía, estaba claramente hambrienta. Intenté ofrecerle varios alimentos: pan, cecina, melocotones enlatados, y descubrí que parecía preferir los melocotones y un poco de avena que me quedaba. Comió con cuidado, usando las manos de una forma notablemente humana, llevándose la comida a la boca con movimientos precisos. Después de comer, salió de la caja y comenzó a explorar mi pequeña cabaña, cojeando con la pata rota, pero logrando moverse. Examinó todo con evidente curiosidad. Mi equipo de radio, los libros de mis estanterías, las fotografías clavadas en la pared. Cuando encontró mi colección de discos de vinilo, pasó casi 20 minutos observando atentamente cada portada. ¿Te gusta la música?, pregunté, y la criatura se giró para mirarme con lo que podría haber sido interés. Puse un disco, Tapestry, de Carole King, y observé cómo cambiaba su comportamiento. Se quedó completamente quieto, con la cabeza ladeada, completamente absorto en el sonido. Cuando empezó a sonar You've Got a Friend, emitió un sonido suave que parecía casi un tarareo. Durante los 3 días siguientes, mientras la ventisca continuaba y luego amainaba lentamente, compartí mi cabaña con este extraño visitante. Empecé a llamarlo Little Beat por su pequeño tamaño. Little Beat era extraordinariamente inteligente. Aprendió a usar el sencillo pestillo de la puerta de la cabaña al segundo día, a girar los botones de mi radio al tercero y parecía entenderme cuando le hablaba, aunque no pudiera responderme. La pierna se curaba sorprendentemente rápido. Para el 4.º día, Little Beat ya estaba ganando peso, y al final de la primera semana, apenas cojeaba. Fuera lo que fuese esta criatura, tenía una increíble capacidad de curación. Todavía no había informado de su hallazgo. Cada vez que pensaba en llamar a alguien, me imaginaba a Little Beat siendo llevado, encerrado en un zoológico o un laboratorio, estudiado, pinchado y enjaulado. La criatura no mostraba señales de querer irse. Parecía perfectamente a gusto en la cabaña, durmiendo junto al fuego, escuchando discos y comiendo las sencillas comidas que yo preparaba. Pero sabía que no podía quedármelo para siempre. No era una mascota. Era un animal salvaje o lo que fuera, y pertenecía a la naturaleza. En cuanto el tiempo mejorara y estuviera completamente curado, tendría que dejarlo ir. 2 semanas después de encontrar a Little Beat, el tiempo finalmente amainó. La temperatura subió por encima del punto de congelación por primera vez en días, y los caminos volvieron a ser transitables. La pata de Little Beat estaba completamente curada, sin mostrar señales de haberse roto. La criatura estaba activa, sana y claramente lista para más de lo que mi pequeña cabaña podía ofrecer. En una mañana despejada y fría, tomé la decisión. Empaqué algo de comida en una bolsa de lona, me abrigué con mi ropa más abrigada e hice un gesto para que me siguiera.
La criatura me miró con esos ojos cómplices y me siguió sin dudarlo. Caminé unos 5 kilómetros adentrándome en la espesura del bosque, hasta una zona que sabía que rara vez era visitada por humanos. La nieve aún era profunda, pero Little Bit se movía con sorprendente facilidad, sus enormes patas actuando como raquetas de nieve naturales. Al llegar a un denso bosque de pinos centenarios, me detuve. Aquí está, Little Bit, dije, con la voz ronca por una emoción inesperada. Aquí es donde necesitas estar. Salvaje, libre, con los de tu especie, donde quiera que estén. Abrí la bolsa y dejé la comida al pie de un árbol grande. Cecina, fruta seca, algunos caramelos duros. A Little le había gustado especialmente. La criatura miró la comida, luego a mí, luego a la comida. Vamos, dije, luchando contra el nudo en la garganta. Ya estás curado. Estarás bien aquí fuera. Little Bit se acercó lentamente a la comida, cogió un trozo de cecina y se lo comió. Entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Caminó hacia mí y puso una manita en mi pierna, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Gratitud, tristeza, comprensión. De nada, pequeño, susurré. Cuídate. Me di la vuelta y empecé a caminar de vuelta a mi cabaña, obligándome a no mirar atrás. Recorrí unos 50 metros antes de que, sin poder evitarlo, me diera la vuelta. Little Bit estaba sentado al pie del árbol donde había dejado la comida, observándome. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó una mano, un gesto que sorprendentemente parecía un saludo. Le devolví el saludo, me di la vuelta y seguí a casa, diciéndome que había hecho lo correcto. La vida volvió a la normalidad después de eso, o tan normal como podía ser. Después de compartir tu casa con un encriptado, nunca le conté a nadie sobre Little Bit. ¿Quién me lo habría creído? De vez en cuando caminaba hasta la zona donde había dejado el criatura, pero nunca volví a ver señales de ella. Sarah Brennan y yo finalmente tuvimos esa cita retrasada, y luego muchas más. Nos casamos en el otoño de 1975. Tuvimos 2 hijos, Emma en 1977 y Jake en 1979, y construimos una buena vida juntos en Montana. Continué mi trabajo con las torres de radio hasta finales de los 80, cuando el avance de la tecnología comenzó a hacer que mis habilidades fueran menos necesarias. Pasaron los años. Mis hijos crecieron. Sarah y yo nos adaptamos al ritmo cómodo de un largo matrimonio. Me convertí en guía de senderos de temporada y reparé equipos electrónicos para los lugareños. Radio CB, televisores, cualquier cosa que la gente necesitara arreglar. La cabaña en la que había vivido de soltero se convirtió en un hogar familiar, ampliado con añadidos a medida que nuestra familia crecía. Para 1994, tenía 52 años. Emma estaba en la universidad en Missouri. Jake acababa de graduarse de la escuela secundaria y trabajaba en una estación de esquí durante el invierno. Sarah y yo teníamos la casa para nosotros solos por primera vez en años. Era una fría tarde de noviembre, 20 años y 10 meses después de aquella ventisca, oí que llamaban a mi puerta. No era un golpe cualquiera, sino fuerte, deliberado. 3 golpes fuertes que hicieron temblar la puerta en su marco. Estaba en mi taller, en la parte trasera de la casa, reparando la radio de un vecino. Sarah había ido al pueblo para la reunión de su club de lectura. Estaba solo. Caminé hacia la puerta principal, desconcertado. No recibíamos muchas visitas, sobre todo después del anochecer. A través de la pequeña ventana, pude ver una silueta enorme iluminada por la luz del porche. ¿Quién es?, grité. Hubo una pausa y luego un sonido, bajo, retumbante, pero inequívocamente decidido, casi como palabras, pero no del todo. Tenía la mano en el pomo de la puerta cuando me invadieron recuerdos de hace 20 años. La ventisca, la pequeña criatura de ojos inteligentes. Un poco, con el corazón latiendo con fuerza, abrí la puerta. De pie en mi porche había un pie grande, de al menos 2,5 metros de altura, cubierto de un espeso pelaje marrón rojizo, con hombros y brazos enormes, que colgaba hasta las rodillas. Pero fueron los ojos los que reconocí, grandes, oscuros y llenos de la misma inteligencia que había visto hacía 2 décadas. Un poquito, susurré, con la voz apenas audible. La boca de la criatura se abrió en lo que podría haber sido una sonrisa, y emitió un sonido, un suave murmullo que de alguna manera interpreté como una afirmación. Luego habló con una voz profunda y con un fuerte acento que parecía tener dificultades para pronunciar las palabras.
Patrick, amigo, regresó para darte las gracias. Me quedé paralizada en la puerta, mirando a la criatura imposible que no debería existir, que había rescatado de bebé hacía 20 años. Y me di cuenta de que mi vida estaba a punto de volverse muy interesante de nuevo. Durante un largo instante, me quedé allí parada, mi cerebro luchando por procesar lo que estaba sucediendo. La criatura que había rescatado de bebé de 45 centímetros ahora se alzaba sobre mí, su cabeza casi rozando el techo de mi porche. El viento de noviembre traía su aroma, terroso como el cedro y el musgo, y algo salvaje, que hacía que cada instinto gritara que me enfrentaba a un depredador. Pero esos ojos, esos mismos ojos inteligentes y tiernos. Little Bit, repetí, encontrando mi voz. Tú puedes hablar. La criatura asintió lentamente, el movimiento casi humano en su deliberación. Aprendí escuchando a los de tu especie. 20 años escuchando. Cada palabra salió con cuidado, como si la seleccionara de un vocabulario limitado. Nunca olvidé al hombre que me salvó. Nunca olvidé a Patrick. Sentía las piernas débiles. Me agarré al marco de la puerta para apoyarme. ¿Cómo me encontraste después de todo este tiempo? Nunca te fuiste, dijo Little Bit, y algo en su tono sugería diversión. Observé desde el bosque. Te vi traer a una mujer aquí. Vi nacer a los niños, los vi crecer. Hizo una pausa, siempre protegido. Un escalofrío me recorrió la espalda que no tenía nada que ver con el frío. Has estado cuidando a mi familia durante 20 años. Protegiendo a Little Bit, corrigió suavemente. Grizzly se acercó. Hace 3 veranos, lo rechacé. Un puma acechó a tu hijo. Pasaron 6 inviernos. Hice ruido. Se fue. La criatura cambió su peso, haciendo crujir las tablas del porche. Me salvaste la vida. Yo cuida lo tuyo. Justo. Pensé en la historia de Jaque de hace años. Sobre cómo algo lo siguió durante una acampada, pero nunca supe qué era. Sobre los ruidos extraños en el bosque que asustaban a los animales. Sobre aquella vez que un oso vagó cerca de nuestra propiedad, pero de repente se dio la vuelta y huyó como si algo lo hubiera asustado. Dios mío, susurré. ¿Todo este tiempo? ¿Puedo entrar? Preguntó Little Bit, mirando a mi alrededor hacia la cálida cabaña. Hace frío esta noche, y tengo mucho que contarte. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que esto era una locura. Pero el resto de mí, la parte que había pasado 2 semanas con esta criatura de bebé, que había escuchado a Carole King con ella, que había visto la inteligencia en sus ojos, esa parte ganó. Sara está en su club de lectura, dije, haciéndome a un lado. Volverá en unas 2 horas. No sé cómo explicarte. Me voy. Antes de que vuelva, dijo Little Bit, agachándose con cuidado por la puerta. Dentro, tuvo que encorvarse bastante para no golpearse contra el techo. De pie, medía cerca de 2,18 metros. Pero encorvado como estaba, seguía dominando la habitación. Cerré la puerta y me giré para encarar a este visitante imposible. Con la luz de mi sala, pude ver un poco más claro. El pelaje marrón rojizo era espeso y bien cuidado, con vetas de un color más oscuro a lo largo de los brazos y la espalda. Las manos eran enormes, fácilmente el doble de grandes que las mías, con dedos gruesos que terminaban en lo que parecían uñas planas en lugar de garras. La cara era más plana que la de un gorila, pero no humana, algo intermedio, con un arco superciliar pronunciado y una nariz ancha. ¿Quieres sentarte?, pregunté, señalando el sofá. Entonces me di cuenta de lo absurdo que sonaba. Pero el pequeño asintió y se sentó con cuidado en el sofá, que crujió bajo el peso. Calculé que la criatura debía pesar al menos 180 kilos, quizá más. Me senté en mi sillón reclinable frente a él, con la mente a 1000. Tengo como 1000 preguntas. Lo sé, dijo Little Bit, y esa casi sonrisa regresó. He esperado mucho tiempo para responderlas. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué revelarte después de 20 años? Little Bit se quedó en silencio por un momento, pareciendo ordenar sus pensamientos. Mi gente, estamos muriendo lenta, silenciosamente. Hay tal vez 200 de nosotros en todo el mundo, tal vez menos. Se miró las manos, flexionando los dedos grandes. Tengo 21 años ahora, todavía joven para mi especie. Vivimos muchos y sobrevivimos, pero muchos no. Hice los cálculos rápidamente. Si Little Bit tenía 21 ahora, tenía alrededor de un año cuando lo encontré. Solo un bebé. ¿Qué le pasó a tu madre?
Pregunté suavemente esa noche de la ventisca. La expresión de Little Bit se oscureció, y por un momento miró hacia otro lado. Ella fue asesinada 2 días antes de que me encontraras. Estábamos viajando, mudándonos a territorio invernal, un lugar más seguro. Ella escuchó algo. Fue a mirar. Oí ruidos fuertes. Explosiones. Tus armas. Pistolas. Su voz se volvió más suave. Ella no regresó. Esperé, me enfrié, me asusté, empecé a caminar, tratando de encontrar refugio, calor, cualquier cosa. Los cazadores probablemente ni siquiera sabían a qué le disparaban, dije en voz baja. No, asintió Little Bit. Vieron algo grande y extraño en el bosque. Le temieron. Así que lo mataron. Eso es lo que hace tu especie. Temer, luego matar. Me devolvió la mirada. Pero tú eras diferente. Encontraste a una pequeña criatura herida y moribunda. No tuviste miedo. No mataste. Ayudaste. Sentí un nudo en la garganta. Era solo un bebé solo y herido. Por supuesto que ayudé. Por supuesto que no, dijo Little Bit con firmeza. La mayoría de los humanos no lo harían. He observado a los de tu especie durante 20 años. He observado cómo tratan incluso a sus propios hijos. Algunos con amor, otros con crueldad. Pero tú mostraste amabilidad a una criatura que no entendías. Eso es raro, precioso. Dijiste que has estado observando a mi familia, dije, tratando de procesar esto. Emma y Jake nunca lo supieron. Nadie lo sabe. Little Bit lo confirmó. Somos muy buenos escondiéndonos. Debe ser. Los humanos temen lo que no comprenden. Cazan lo que temen. Se removió ligeramente en el sofá. Pero quería que lo supieras. Quería agradecerte y quería preguntarte algo. ¿Preguntar qué? Little Bit se inclinó hacia adelante, con sus ojos oscuros intensos. El mundo está cambiando demasiado rápido. Cuando era un bebé, cuando me encontraste, había bosques por todas partes, lugares donde esconderme, donde vivir. Ahora señaló hacia la ventana. Ahora tus máquinas lo cortan todo. Tus caminos llegan a todas partes. Tus casas se extienden como el agua. Mi gente, no tenemos a dónde ir. Pensé en el desarrollo que había visto en las últimas 2 décadas. Las estaciones de esquí en expansión, las casas de vacaciones extendiéndose por los valles, los caminos forestales adentrándose en áreas silvestres. Incluso aquí, en la montana rural, los espacios silvestres se estaban reduciendo. Te estás quedando sin espacio, dije en voz baja. Sí, dijo Little Bit. Y llega el invierno, un invierno crudo. Puedo sentirlo en el aire, en la forma en que los animales se preparan, fuertes nevadas, frío prolongado. Algunos de los míos no sobrevivirán. Hizo una pausa. Vine a preguntarte si me ayudarías. Una vez más. ¿Ayudar cómo? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Hay 3 de mi especie cerca. Una anciana. Está enferma, muy vieja. Conoció a mi madre. Me ayudó a criar después de que me devolviste al bosque. Una madre con un hijo pequeño. Necesitan refugio, calor, comida solo para el invierno. Luego volverán a lo profundo del bosque. Pero si se quedan afuera en el frío, morirán. Me puse de pie, paseando por la pequeña sala de estar. Little Bit, no puedo, simplemente tengo una familia, una esposa. Mis hijos vienen a casa de vacaciones. ¿Cómo explicaría que 3 pies grandes vivan en mi propiedad? No en casa, dijo Little Bit rápidamente. Hay un viejo cobertizo detrás de tu propiedad donde guardas máquinas rotas. Podrían quedarse allí. Yo traería comida. Simplemente lo permitirías. Mantendrías a tu familia alejada por un invierno. Pensé en el viejo cobertizo para equipos a unos 50 metros de la casa. Lo había construido hace años para guardar equipos de jardinería, aparatos electrónicos viejos que pretendía reparar algún día, trastos al azar. Sara nunca iba allí. Lo llamaba mi cementerio de proyectos. Y después del invierno, pregunté. Se van. Little Bit dijo, vayan al norte, a Canadá. Más agreste, menos humanos, más seguro. Se irguió, encorvándose considerablemente. La anciana me enseñó mucho. Después de que me liberaras, me encontró sola en el bosque. Me enseñó a sobrevivir, a esconderme, a ser mi gente. Sin ella,
Habría muerto. Ahora es vieja, moribunda. Debo corresponderle su bondad, igual que te devuelvo la tuya. Había algo profundo en eso. El ciclo de bondad y deuda de seres que se cuidan mutuamente a través de distancias imposibles. ¿Cuántos años tiene el bebé?, pregunté. 1 año, dijo Little Bit. La misma edad. Yo tenía cuando me encontraste. ¿La madre? Es joven, solo tiene 8 años. Todavía está aprendiendo. Le teme al invierno, a perder a su hijo, como mi madre me perdió a mí. El paralelismo era imposible de ignorar. Una madre joven, apenas una niña, intentando mantener a su bebé con vida durante un duro invierno. Igual que la madre de Little Bit intentaba hacer antes de que los cazadores la mataran. Me pasé la mano por el pelo canoso, pensando en Sarah, en Emma y Jake, en lo que me pedían arriesgar. Si alguien lo descubría, mi vida se convertiría en un circo. Agencias gubernamentales, científicos, medios de comunicación, todos caerían sobre nosotros. La privacidad de mi familia quedaría destruida. Pero miré a Little Bit, a esta criatura que había salvado hacía 20 años, y pensé en un bebé herido en la nieve. En una madre asesinada por cazadores que no sabían que cazaban. En una especie que se extinguía silenciosamente mientras el mundo fingía no existir. ¿Qué tan enferma está la anciana?, pregunté. Muy poco, admitió. Ha vivido quizás 90 inviernos. Muy viejo para mi especie. Este será el último. Pero si tiene calor, refugio, puede morir con dignidad, no congelada, no sola, y la madre y la cría estarán bien después del invierno. Sí, dijo Pequeñita, mamá es fuerte y aprende rápido. La cría está sana. Solo necesitan ayuda durante los meses fríos. Luego podrán sobrevivir por sí solas. Pensé en Emma y Jake cuando eran bebés, en la feroz protección que sentía por ellos, en lo que habría hecho para mantenerlos a salvo y calientes. La especie no importaba cuando se trataba de proteger a tus crías. Bueno, me oí decir, pueden usar el cobertizo, pero tienes que prometerme algo. Lo que sea, dijo Pequeñita de inmediato. Nadie puede saberlo. Ni Sarah, ni mis hijos, ni nadie. Si esto se sabe, no solo me afectará a mí, te afectará a ti y a tu gente. Todos los cazadores e investigadores del país vendrán a buscar. ¿Entiendes? Sí. Pequeñita dijo, seremos como fantasmas. Apenas lo sabrás. Estamos allí. Y después del invierno, se van. Sin discusiones, sin retrasos. Llega la primavera, se van al norte. Tienes mi palabra, Pequeñita, dicha solemnemente. Por mi vida, por la memoria de mi madre. Asentí, aún sin poder creerme del todo lo que estaba aceptando. ¿Cuándo llegarán? 3 días, dijo Little Bit. Prepararé el cobertizo. Lo haré cómodo y cálido. Simplemente no cierres la puerta. No entres. Yo me encargaré de todo lo demás. ¿Y la comida? Dijiste que la traerías. Pero yo cazo, dijo Little Bit simplemente. Querido alce, he almacenado mucha carne, seca, ahumada. La anciana me enseñó, me mostró cómo los de tu especie conservan la comida. Aprendí observando. También recojo raíces, bayas, piñones. No moriremos de hambre. Caminé hacia la ventana, mirando el oscuro bosque más allá de mi propiedad. En algún lugar, había más Little Bits luchando por sobrevivir en un mundo que los estaba dejando atrás. Hay una cosa más que dije al dar la vuelta. Dijiste que aprendiste a hablar escuchando a los humanos durante 20 años. ¿Aprendiste de mi familia escuchándonos? Little Bit asintió. Sí. Tu voz fue la primera que conocí cuando cantaste en la camioneta, cuando me hablaste en la cabaña. Recordé y escuché. Mientras hablabas con tu esposa, con tus hijos, aprendí cómo hablan los humanos, cómo piensan, cómo aman. Es un poco inquietante, admití, sabiendo que has estado escuchando todo este tiempo. Lo siento si te perturba, dijo Little Bit, pero es como sobreviví, como aprendí que tu familia o tú me enseñaste no solo el idioma, sino también la amabilidad. Me mostraste que algunos humanos son diferentes, que en algunos se puede confiar. Sonó el motor de un coche a lo lejos. La camioneta de Sarah. Little Bit también lo oyó, girando la cabeza hacia el sonido con una conciencia casi sobrenatural. Regresa temprano, dijo Little Bit, moviéndose hacia la puerta. Debo irme. Espera, dije. ¿Cómo puedo contactarte si lo necesito?
Little Bit se detuvo en la puerta. No es necesario. Siempre estoy cerca, siempre observando. Si me necesitas, solo ve al bosque. Di mi nombre. El nombre que me diste. Te escucharé. Iré. Little Bit, dije, sintiendo el peso del momento. Gracias por proteger a mi familia durante todos estos años. La criatura me devolvió la mirada, y en sus ojos vi algo profundo. No solo inteligencia, sino gratitud. Una gratitud profunda y genuina de un ser que había perdido a su madre con 1 año y había pasado 20 años solo observando a la especie que la mató. Gracias por verme, dijo pequeñito en voz baja. Por ver a una persona, no a un monstruo. No muchos humanos pueden hacer eso. Entonces desapareció, escabulléndose por la puerta y desapareciendo en la oscuridad con una velocidad y un silencio que parecían imposibles para algo tan grande. Para cuando los faros de Sara iluminaron el camino de entrada, no había señales de que hubiera ocurrido nada inusual. Rápidamente me recosté en mi sillón reclinable, cogiendo la radio en la que había estado trabajando, intentando parecer despreocupado. Me temblaban las manos. Sara entró, trayendo aire fresco y el aroma de su perfume. Oye, cariño, el club de lectura se quedó corto. Karen tuvo que irse temprano por una emergencia con su madre. Me besó en la cabeza. ¿Qué tal tu noche? Arregla esa radio. Sí, dije, con la voz sorprendentemente firme. Solo una conexión floja. Nada grave. Bien, colgó el abrigo. Voy a preparar té. ¿Quieres? Claro, dije, viéndola caminar hacia la cocina, completamente inconsciente de que el mundo entero, tal como ella lo entendía, acababa de cambiar. Mientras la escuchaba poner la tetera, tarareando una melodía de la radio, pensé en el cobertizo detrás de nuestra casa. En 3 días, se convertiría en refugio para criaturas que se suponía que no existirían. Durante todo un invierno, albergaría lo que la mayoría de la gente consideraba un mito, un engaño o una ilusión. Y no podía contárselo a nadie, y menos a la mujer con la que había compartido mi vida durante casi 20 años. Miré por la ventana hacia el bosque oscuro y me pregunté en qué me había metido. Los 3 días siguientes fueron una tortura. Seguí con mi rutina habitual, reparando un televisor roto para los Henderson, guiando a un pequeño grupo de cazadores por los senderos inferiores, ayudando a Sara a preparar el jardín para el invierno, todo mientras mi mente daba vueltas pensando en lo que se avecinaba. Encontraba excusas para visitar el viejo cobertizo del equipo, aparentemente para organizarlo. Sara parecía contenta de que finalmente hiciera algo con lo que ella llamaba mi montón de chatarra. Si tan solo supiera para qué me estaba preparando realmente. El cobertizo medía unos 6x 4,5 metros, con techo inclinado y paredes de madera tosca que había construido yo mismo en 1982. Estaba aislado. Había hecho bien en eso cuando lo construí, pero no tenía fuente de calor. No podía instalar nada sin que Sara me hiciera preguntas. Así que me conformé con sacar mantas viejas, lonas y algunos equipos de acampada que decía estar guardando para el invierno. La tercera noche después de que Sara se acostara, hice un último viaje al cobertizo. Llevé una linterna de pilas, algunos recipientes de plástico que había llenado con alimentos secos y una jarra grande de agua. Coloqué todo en un rincón, intentando que pareciera natural, como si acabara de guardar suministros de acampada. Cuando estaba a punto de irme, oí un sonido afuera. No fuerte, solo un suave roce contra la madera. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo con fuerza. Patrick, dijo la voz de Little Bit, baja y cautelosa. Soy yo. Abrí la puerta y encontré a Little Bit de pie en la oscuridad, apenas visible contra la copa de los árboles. Pero no estaba sola. Detrás había otras 2 figuras, y a la tenue luz de la luna pude distinguir sus siluetas. La anciana era más pequeña que Little Bit, quizá de 2 metros de altura, con un pelaje más gris que marrón. Se movía lentamente, apoyándose pesadamente en un bastón hecho con una rama gruesa. Incluso desde la distancia, pude ver el temblor en sus manos, la forma cuidadosa en que colocaba cada pie. La joven madre era más parecida a Little Bit, quizá de 2 metros de altura, con un pelaje marrón más claro. Sostenía algo contra su pecho. El bebé estaba envuelto en lo que parecía corteza tejida y fibras vegetales. Los ojos del bebé eran enormes y oscuros, observándome con la misma inteligencia que había visto en la mirada de Little Bit 20 años atrás. Esta es mi gente, dijo Little Bit en voz baja. Esta es la anciana As. Y esta es la mañana,
con su hijo Reed. La anciana dio un paso al frente, con movimientos dignos, a pesar de su evidente fragilidad. Me miró un largo instante y luego emitió un sonido, una serie de vocalizaciones bajas que claramente eran palabras, aunque no entendí ni una palabra. Un poco traducido. Dice: tú eres quien salvó al niño huérfano, quien mostró bondad cuando nadie la esperaba. Dice que su gente está en deuda contigo. Ninguna deuda, dije, sintiéndome incómodo. De nada al refugio. Eso es lo que importa. Buenos días. La joven madre emitió un sonido similar, más suave y agudo. Un poco traducido de nuevo. Dice: gracias por proteger a su hijo. Sabe lo que significa confiar en un humano. Conoce el riesgo. Miré al bebé, Reed, y vi que me observaba con ojos solemnes. Era diminuto comparado con los adultos, quizá de 60 centímetros de altura, cubierto de un fino pelaje marrón. Una pequeña mano se extendió hacia mí, abriendo y cerrando los dedos. ¿Cuántos años tiene Reed? Preguntar. 13 meses, dijo Little Bit. Ya puede caminar, pero aún es muy joven, muy vulnerable. Señalé el cobertizo con la cabeza. No es mucho, pero está seco y aislado. Traje mantas, algo de comida y agua. La puerta no se cierra desde afuera, así que puedes entrar y salir cuando lo necesites. Solo ten cuidado, por favor. Mi esposa a veces pasea por la propiedad por las mañanas. Seremos invisibles, prometió Little Bit, como sombras, como el viento. El Elderas volvió a hablar y Little Bit tradujo. Preguntó: ¿puede ver dentro? Por supuesto, dije, abriendo la puerta del cobertizo y haciéndoles un gesto para que entraran. Los 3 pies grandes entraron en el cobertizo con una gracia sorprendente. El Elderas examinó todo con cuidado, las mantas, los contenedores de comida, la linterna. Pasó la mano por las paredes de madera, comprobando su resistencia. Luego se giró hacia mí y me habló directamente, con voz lista pero clara. Bien, dijo en un inglés con un fuerte acento, aún más forzado que el de Little Bits. A salvo, abrigados, nos honras. Me sobresalté al oírla hablar inglés. Little Bit se dio cuenta de mi expresión y me explicó que había aprendido algunas palabras de los tramperos hacía mucho tiempo. No las usa a menudo, pero entiende mucho. Morning se había acomodado en un rincón, con el bebé aún aferrado a su pecho. Los cubrió con algunas mantas, y Reed emitió un sonido, un suave arrullo que me recordó dolorosamente a Emma y Jaque de bebés. Los dejaré para que se acomoden, dije. Pequeñito sabe cómo encontrarme si necesitan algo. Al girarme para irme, la anciana se extendió la mano y me tocó el brazo. Su mano era enorme, su agarre suave a pesar de la fuerza. Me miró con ojos que habían visto demasiados cambios en el mundo. Demasiados de su especie desapareciendo. En mi larga vida, dijo lentamente, por cada palabra y esfuerzo que haya hecho, he visto a pocos humanos dignos de confianza. Eres uno de ellos. No olvidaremos esta bondad. No supe qué decir a eso, así que simplemente asentí. Al salir del cobertizo y caminar de regreso a mi casa, escuché suaves vocalizaciones detrás de mí. Pequeños seres humanos acomodándose, hablando en su propio idioma. Lenguaje, preparándome para el largo invierno que se avecinaba. Sara seguía dormida cuando me deslicé de nuevo en la cama, completamente inconsciente de que 3 pies grandes vivían a 50 metros de nuestra habitación. La primera semana fue la más dura. Me sobresaltaba con cada sonido, preocupada de que Sara decidiera pasar por delante del cobertizo o de que alguna de mis visitas ocasionales viera algo inusual. Pero Little Bit tenía razón. Eran como fantasmas. Solo los vi una vez durante esa primera semana, y fue porque fui al cobertizo a propósito tarde en la noche, llevando verduras frescas de nuestro sótano. Llamé suavemente antes de entrar, una cortesía que Little Bit me había pedido. Dentro, encontré el espacio transformado. Los pies grandes habían dispuesto las mantas en zonas de descanso distintas. Habían traído ramas de pino para cubrir el suelo, creando un aislamiento natural. Varios recipientes contenían lo que parecían bayas secas, nueces y tiras de carne ahumada. En la esquina, Morning había creado un pequeño rincón tipo nido para Reed, acolchado con los materiales más suaves. La anciana dormía, con la respiración entrecortada y áspera. Little Bit se sentó a su lado y levantó la vista cuando entré. Está más débil, dijo Little Bit en voz baja. El viaje hasta aquí fue duro para ella,
pero está abrigada, cómoda, eso es más de lo que estaría en el bosque. Ay, ¿cómo puedo ayudar?, pregunté en voz baja. Ya lo estás, dijo Little Bit, solo por permitir esto, por darnos seguridad. Morning estaba amamantando a Reed en un rincón, y me observaba con ojos cautelosos. El bebé comía con entusiasmo, emitiendo pequeños sonidos de satisfacción. Traje algunas verduras, dije, dejando la cesta que había llevado en el suelo. Zanahorias, patatas, algunas manzanas. No estaba segura de que podías comer. Comemos muchas cosas, dijo Little Bit, como osos, carne, pescado, plantas, bayas. Somos, ¿cómo se dice?, omnívoros. Cierto, dije, sonriendo a pesar de lo surrealista de la conversación. Claro que sí. Little Bit cogió una manzana, la examinó con atención y le dio un mordisco. El crujido fue sorprendentemente fuerte en el silencioso cobertizo. Bien, dijo. Dulce. Gracias. Eldera se conmovió, abrió los ojos. Me miró y habló en su idioma. Un poco traducido. Dijo, eres como los antiguos humanos, los primeros, los que entendieron que el bosque pertenece a todos los que viven en él, no solo a los que caminan sobre dos piernas. Dile que me siento honrado, dije. Un poco lo transmitió y el anciano sonrió, o lo que interpreté como una sonrisa. Luego volvió a hablar largamente, su voz cobrando fuerza a medida que se entusiasmó con lo que decía. Quiere contarte una historia, un poco traducida, sobre mi gente, sobre de dónde venimos. Dice que deberías saberlo, ya que nos cobijas. Me acomodé en una caja. Me gustaría escucharla. El anciano comenzó a hablar y un poco tradujo, deteniéndose a veces para encontrar las palabras adecuadas en inglés. Mucho antes de que el hielo viniera y se fuera, mi gente caminaba por todos los grandes bosques del mundo. Éramos muchos, miles. Vivíamos en las profundidades, los lugares salvajes donde los humanos no iban. Teníamos nuestras propias costumbres, nuestro propio idioma, nuestra propia comprensión del mundo. Vimos llegar a los humanos, los primeros que cruzaron desde tierras lejanas. Eran como nosotros en algunos aspectos. Caminaban sobre dos piernas. Usaban herramientas. Hablaban, pero también eran diferentes. Más pequeños, con menos pelo, más curiosos, siempre haciendo preguntas, siempre queriendo saber. Al principio, había paz. Los bosques eran vastos. Había espacio para todos. Algunos de mi gente incluso ayudaron a los primeros humanos, les mostraron que plantas eran seguras para comer, les advirtieron de los peligros. Hay viejas historias de amistades, de confianza. Pero luego los humanos crecieron en número. Se extendieron por todas partes. Hacían fuego y lo usaban para limpiar los bosques. Cazaban todos los animales, no solo los que necesitaban. Construyeron aldeas, luego pueblos, luego ciudades, y los parajes salvajes. Se hicieron más pequeños. Mi gente se retiró más profundamente en los bosques, más arriba en las montañas. Aprendimos a escondernos, a movernos como sombras, a no ser vistos. Porque los humanos cambiaron. Olvidaron las viejas costumbres. Olvidaron que existíamos. Y cuando nos vieron, nos cazaron, nos mataron, tomaron nuestros cuerpos para mostrarlos. Otros. Así que nos volvimos invisibles. Sobrevivimos siendo olvidados, convirtiéndonos en mitos, dejando que los humanos creyeran que solo éramos historias para asustar a los niños. Y nuestro número disminuyó y disminuyó y disminuyó. La anciana hizo una pausa, respirando con dificultad. Little Bit esperó pacientemente y luego continuó traduciendo. Ahora somos tan pocos que cada nacimiento importa. Cada niño es precioso. Cada anciano posee un conocimiento que no se puede perder. Estamos muriendo no rápida ni violentamente, sino silenciosamente, lentamente, desvaneciéndose, como la niebla matutina. En otros 100 años, tal vez menos, nos habremos ido. Y los humanos nunca sabrán que fuimos reales. El cobertizo quedó en silencio cuando terminó la historia. Sentí su peso. Una especie entera extinguiéndose silenciosamente, borrada del mundo, no por una catástrofe, sino por la lenta e implacable expansión de la humanidad. Lo siento, dije, sabiendo lo inadecuadas que eran las palabras. La anciana volvió a hablar, y Little Bit tradujo. Dice, no es tu culpa. Eres un solo ser humano, un solo corazón bondadoso. Pero los de tu especie, en conjunto,
no ven lo que destruyen. No entienden lo que se está perdiendo. ¿Hay algo que se pueda hacer?, pregunté. Salvar a tu gente. Little Bit guardó silencio un momento y luego dijo, ¿qué necesitaríamos? Necesitarían espacio, seguridad, libertad de ser casados, pero también necesitaríamos que los humanos supieran que existimos, que nos protegieran, que se preocuparan. Me miró con tristeza. Pero si los humanos saben que existimos, nos casarán, nos estudiarán, nos encerrarán. Es un problema imposible. Comprendí entonces el terrible aprieto en el que se encontraban. Permanecer ocultos y morir lentamente o rebelarse y enfrentarse a una captura o muerte segura. No había ninguna buena opción. Por ahora, dije, tienen este lugar para este invierno. Eso es algo. Sí, Little Bit asintió. Es algo. Y a veces algo es suficiente. A medida que diciembre se convertía en enero, caí en una rutina. Cada pocos días, llevaba comida al cobertizo, verduras de nuestras tiendas, carne de mi casa, a veces pan u otros bienes que podía llevar sin que Sara se diera cuenta. Me quedaba para visitas cortas, generalmente a altas horas de la noche, para comprobar el bienestar de todos. La anciana se estaba decayendo. Incluso yo lo notaba. Dormía cada vez más, comía cada vez menos, pero parecía estar en paz, cálida y segura en el cobertizo, rodeada de su gente. Reed, en cambio, estaba prosperando. El bebé crecía rápidamente, volviéndose más activo y curioso. Durante una visita, Reed gateó hacia mí y me agarró el dedo con una fuerza sorprendente. Los ojos del bebé brillaban y me observaban con la misma intensidad que Little Bit había mostrado 20 años atrás. «Le caes bien a Reed», dijo Morning la primera vez que me habló directamente. Su inglés era rudo, pero comprensible. «Confía en ti». «Eso es raro». «Bien». «Me alegro», dije, soltando suavemente mi dedo del agarre de Reed. «¿Cómo estás? ¿Necesitas algo?» Morning lo consideró. Cálido, alimentado, seguro. Eso es más de lo que esperaba. Más de lo que la mayoría de los de mi especie tienen. Estoy agradecido. ¿Dónde está el padre de Reed?, pregunté, y de inmediato me preocupé por haberme pasado de la raya, pero Morning no pareció ofenderse. Se fue, dijo simplemente. La primavera pasada de Hunter. Nos protegía. Los alejó. Nos siguieron. Oímos disparos. No regresó. Dios, lo siento. Dije que lo sentía mucho. Los de tu clase, dijo Morning, no con crueldad, sino con naturalidad. Siempre con armas, siempre con miedo. Ven algo que no entienden y disparan. Miró a Reed, que ahora examinaba una piña con intensa concentración. Pero tú eres diferente. Nos ves y ayudas. No entiendo por qué, pero te lo agradezco. Durante las semanas siguientes, aprendí más sobre mis huéspedes secretos. Little Bit me enseñó algo de su idioma. Palabras sencillas para cosas como agua, comida, peligro, amigo. La anciana As, en sus mejores días, me contaba historias de los viejos tiempos, de lugares que ya no existían, de un mundo donde su gente había sido más que sombras. Lo más difícil fue ocultarle el secreto a Sara. Se dio cuenta de que salía más de noche y me preguntó al respecto varias veces. Simplemente revisando la propiedad, asegurándome de que todo esté seguro antes de que caigan las fuertes nevadas. Has estado haciendo eso mucho últimamente, comentó una noche mientras me ponía las botas. Los osos han estado activos. Mentí. Quiero asegurarme de que no se estén acomodando demasiado cerca de la casa. Ella lo aceptó, aunque vi un destello de preocupación en sus ojos. Sara siempre había sido perspicaz. Odiaba mentirle, pero ¿qué otra opción tenía? Emma volvió a casa para las vacaciones de Navidad, y Jake llegó unos días después. Tenerlos en casa hacía casi imposibles las visitas al cobertizo. Conseguí un breve viaje tarde en la noche de Navidad, llevando las sobras de nuestra cena. Pavó, puré de papas, relleno. Little Bit me recibió en la puerta. Su enorme figura apenas visible en la oscuridad. Gracias, susurró. Podíamos oler la comida desde aquí, nos dio hambre. Feliz Navidad, susurré de vuelta, entregándole los recipientes. Navidad, repitió Little Bit pensativo, la celebración de la bondad y la generosidad. Sí, feliz Navidad, Patrick. Nos das el regalo más grande, la vida.
Mientras caminaba de regreso a casa, donde mi familia reía y jugaba juegos de mesa junto a la chimenea, sentí la extraña dualidad de mi existencia. Allí, en la cálida luz de mi hogar, todo era normal. A 50 metros, en un cobertizo oscuro, criaturas que no deberían existir se comían las sobras de Navidad. Vivía en dos mundos a la vez, y no podía contárselo a nadie. Enero trajo las fuertes nevadas que el Elderas había predicho. Los inviernos de Montana siempre eran duros, pero el de 1995 se perfilaba como uno de los peores en décadas. A mediados de enero, teníamos más de 1,2 metros de nieve en el suelo, con temperaturas que caían regularmente por debajo de cero por la noche. Agradecía que los pies grandes estuvieran en el cobertizo y no intentaran sobrevivir en el bosque abierto, pero el clima extremo trajo nuevos desafíos. Principalmente, cómo evitar que mis viajes cada vez más frecuentes al cobertizo despertaran las sospechas de Sara. ¿Vas a salir otra vez?, preguntó Sara una noche mientras me ponía mi abrigo grueso. Patrick, hace menos 10 grados bajo cero ahí fuera. Solo quiero asegurarme de que el techo del cobertizo no se esté derrumbando con el peso de la nieve, dije, odiando la facilidad con la que ahora mentía. Construí esa cosa hace 12 años. Ha pasado muchos inviernos. ¿No puede esperar a que amanezca?, preguntó, y había algo en su tono, no exactamente sospecha, sino definitivamente preocupación. Solo son unos minutos, prometí, besándola en la mejilla. Vuelvo enseguida. Afuera, el frío me golpeó como un puñetazo. La nieve crujía bajo mis botas mientras me dirigía al cobertizo, con un termo de sopa caliente y pan envuelto en tela. El camino que había pisado durante el último mes era claramente visible, y tomé nota mental de ocultarlo mejor antes de que Sara se diera cuenta. Cuando llegué al cobertizo, di el suave toque de costumbre antes de entrar. El interior estaba más cálido que fuera, pero seguía haciendo frío, probablemente unos 4 grados. Los pies grandes habían hecho lo que podían, bloqueando los huecos de las paredes con ramas de pino y musgo. Pero no se podía hacer mucho sin llamar la atención. La anciana asestaba peor. Yacía en su rincón, envuelta en todas las mantas que le habíamos proporcionado, respirando superficial y dificultosamente. Little Bit se sentó a su lado, sosteniéndole una de las manos. Morning y Reed estaban acurrucados juntos en su zona. El bebé dormía plácidamente contra el pecho de su madre. ¿Cómo está?, pregunté en voz baja. Mal, dijo Little Bit, con la voz cargada de tristeza. Lo sabe, todos lo sabemos, pero dice que está agradecida. Agradecida de morir caliente y no sola. Dejé el termo y el pan. Traje sopa. Podría ayudar. Little Bit asintió e intentó despertar con cuidado a la anciana As. Sus ojos se abrieron lentamente, fijándose en mí con esfuerzo. Habló en su idioma, solo unas pocas palabras. Dijo, gracias por todo. Little Bit tradujo. Dijo, tienes honor, verdadero honor. Llevará el recuerdo de tu bondad a lo que venga después. Dile que ha sido un honor conocerla, dije con un nudo en la garganta. Dile que le agradezco que me haya confiado la historia de su gente. Little Bit lo transmitió y la anciana As esbozó una leve sonrisa. Luego volvió a cerrar los ojos y pareció volver a dormirse. Pronto será, dijo Little Bit en voz baja. Días, tal vez, no semanas. Lo siento, dije, sabiendo que las palabras no eran suficientes. No lo sientas, respondió Little Bit. Ha vivido 90 inviernos. Ha visto mucho, hecho mucho, enseñado mucho. Está lista. Hizo una pausa. Pero tendremos que llevarnos su cuerpo cuando llegue el momento. Tenemos tradiciones, formas de honrar a nuestros muertos. No podemos dejarla aquí. Por supuesto, dije, solo dime qué necesitas. Me quedé una hora más, ayudando a Morning a darle de comer a Reed un puré de verduras que traje, enseñándole al bebé un sencillo juego de palmas que lo hizo reír a carcajadas de alegría. El sonido era tan humano, tan inocente que me dolió el corazón. Cuando por fin regresé a casa, Sara me esperaba despierta. Estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de té, con una expresión indescifrable. 45 minutos, dijo, para revisar el techo de un cobertizo. Había más trabajo del que pensaba, dije, colgando mi abrigo. Tenía que quitar un poco de nieve, reforzar algunas tablas. Patrick, dijo Sara, y su tono me hizo detenerme. ¿Qué está pasando de verdad? ¿Qué quieres decir? Llevas meses actuando de forma extraña,
dijo, escabulléndose por la noche, poniendo excusas, siendo reservada sobre lo que haces en ese cobertizo. No soy estúpida. Sé que algo pasa. Mi corazón latía con fuerza. Sara, te prometo que no pasa nada. No estoy teniendo una aventura, si eso es lo que te preocupa. Sé que no estás teniendo una aventura, dijo, casi molesta. Pero me estás ocultando algo. Llevamos 19 años casados, Patrick. Te conozco y sé cuándo mientes. Me senté frente a ella intentando pensar qué decir. No podía decirle la verdad. El riesgo era demasiado grande, no solo para mí, sino para los pies grandes. Pero odiaba mentirle. Odiaba la distancia que estaba creando entre nosotros. Estoy trabajando en un proyecto, dije finalmente, lo cual era técnicamente cierto. Algo que quiero mantener en secreto hasta que termine. Es una sorpresa, una buena, pero necesito que confíes en mí solo por unos meses más. Sara me observó durante un largo rato. Unos meses más meses hasta la primavera, dije. Después de eso, todo vuelve a la normalidad. Te lo prometo. No parecía del todo convencida, pero asintió lentamente. De acuerdo, hasta la primavera. Pero Patrick, si estás en algún problema, si necesitas ayuda. Yo no estoy en problemas, le aseguré. Te prometo que esto es algo bueno. Lo entenderás cuando llegue el momento. Extendió la mano por encima de la mesa y me tomó la mía. Te quiero. Lo sabes, ¿verdad? Sea lo que sea, podemos manejarlo juntos. Yo también te quiero, dije, apretándole la mano. Y lo decía en serio. Pero seguía sin poder decirle la verdad. El Elderas murió en una noche gélida a finales de enero. No me enteré hasta la mañana siguiente, cuando hice mi revisión de rutina y encontré a la pequeña Bit esperando fuera del cobertizo. Murió en la noche, dijo Pequeña, tranquilamente mientras dormía. La mañana le cantó las viejas canciones. Se fue, escuchando las canciones de nuestra gente. Lo siento mucho, dije. ¿Qué necesitas de mí? Nada, dijo Pequeña Bit. Nos la llevaremos. Esta noche, en lo profundo del bosque, hay un lugar sagrado donde van nuestros muertos. La dejaremos allí, la devolveremos a la tierra. ¿Irán todos?, pregunté, preocupada por Morning y Reed haciendo semejante viaje con este frío. Solo yo, dijo Little Bit. Soy la más fuerte. La llevaré. Morning y Reed se quedarán aquí. Manténganse abrigados. Regresaré antes del amanecer. Esa noche, observé desde la ventana de mi habitación como Little Bit salía del cobertizo, cargando el cuerpo envuelto de Elderas con sorprendente delicadeza. La figura se movía por el bosque nevado con una gracia que parecía imposible para algo tan grande. Y en cuestión de segundos, ambos fueron engullidos por la oscuridad. No dormí esa noche. Seguí pensando en Elderas, en su larga vida, en el mundo que había visto cambiar hasta quedar irreconocible, en una especie que moría silenciosamente mientras el mundo seguía ajeno a todo. Little Bit regresó justo antes del amanecer, moviéndose lentamente, claramente exhausta. La recibí en el cobertizo con café caliente y comida. Está hecho, dijo Little Bit, aceptando las ofrendas con gratitud. Ahora descansa con sus ancestros, con mi madre, con todos los que vinieron antes. Ojalá hubiera podido hacer más, dije. Lo hiciste todo, respondió Little Bit. Le diste calor, seguridad, dignidad. Más que eso, le diste esperanza. En sus últimos días, vio que algunos humanos aún conservan la bondad, aún conservan el honor. Eso significaba todo para ella. Febrero trajo un deshielo, y con él, nuevos problemas. Las temperaturas más cálidas significaron que había más gente fuera. Sara volvió a dar sus paseos matutinos. Jaque vino a casa de visita el fin de semana. Los vecinos de la calle decidieron ir con raquetas de nieve y preguntaron si podían atravesar nuestra propiedad. Me puse paranoica, constantemente preocupada de que alguien descubriera a los ocupantes del cobertizo. Empecé a dejar un candado abierto en la puerta del cobertizo, no cerrado, pero visible, con la esperanza de que desalentara a las visitas ocasionales. Morning y Reed parecían percibir la creciente tensión. Durante mis visitas, Morning preguntaba ansiosamente cuándo podían irse, cuándo sería seguro viajar al norte. Pronto, le diría cuándo pararían las fuertes nevadas, cuándo se abrieran los pasos. Otro mes, quizás 6 semanas. Reed crecía rápidamente.
El bebé ya caminaba con confianza, explorando cada rincón del cobertizo, balbuceando una mezcla de vocalizaciones de pie grande y lo que sonaba casi como intentos de pronunciar palabras en inglés. Durante una visita, Reed se acercó a mí y me dijo claramente, Pic, intentando imitar mi nombre. Reed está aprendiendo tu idioma, dijo Vamp, Morning. Y había orgullo en su voz. Aprendiendo de ti desde pequeño. Reed conocerá ambas maneras. Nuestra manera y la tuya. Eso es bueno. Eso ayudará a Reed a sobrevivir. Estás haciendo un gran trabajo con Reed. Le dije, tu hijo tiene suerte de tenerte. Morning emitió un sonido que podría haber sido una risa. Tengo suerte de tener ayuda. Sin ti, sin pequeño, ambos estaríamos muertos. No estaba lista para ser madre. Demasiado joven, demasiado asustada. Pero nos diste una oportunidad, nos diste tiempo para fortalecernos. A medida que febrero se convertía en marzo, el clima comenzó a mejorar de verdad. Las nevadas se hicieron menos frecuentes. Las temperaturas subían por encima del punto de congelación con más frecuencia. El bosque comenzó la lenta transición del invierno a la primavera. Little Beat y yo empezamos a planificar su partida. Estudiamos mis mapas topográficos, trazando una ruta hacia el norte que evitara asentamientos humanos y carreteras principales. El plan era viajar de noche, atravesando la naturaleza más profunda, con destino a las montañas rocosas canadienses, donde aún había vastas extensiones de bosque deshabitado. Tomará muchas semanas, dijo Little Beat, trazando la ruta con un dedo. Quizás 2 meses. Debemos avanzar despacio por Reed, pero lo lograremos. Debemos. Los extrañaré, dije, sorprendiéndome al admitirlo. A todos ustedes. Esta ha sido una experiencia increíble. Nosotros también los extrañaremos, dijo Little Beat. Han sido más que una ayuda. Han sido amigos, familia. Eso es raro, precioso. Nunca lo olvidaré. ¿Los volveré a ver alguna vez?, pregunté. Little Beat guardó silencio un momento. Quizás si alguna vez estoy por aquí, si es seguro, iré. Les haré saber que lo logramos, que estamos sobreviviendo. Hizo una pausa. Pero no deben tener esperanzas. Por esto, la esperanza es peligrosa. Mejor dejarnos ir y recordar este tiempo como un regalo. Pero tenía esperanza. No pude evitarlo. La crisis llegó a mediados de marzo, en lo que debería haber sido un sábado cualquiera. Sara había ido al pueblo a comprar comida. Yo estaba en el cobertizo ayudando a preparar provisiones para el viaje al norte cuando oí acercarse el motor de un camión. Miré por un hueco en la pared y sentí un escalofrío. Era Dale Morrison, uno de mis clientes del verano pasado, y estaba aparcando justo delante de la casa. Había olvidado por completo que había mencionado que podría pasar a reservar unas excursiones de pesca de primavera. «Hay alguien aquí», susurré. «Quieto. No te muevas. No hagas ruido». Salí corriendo del cobertizo, asegurándome de que la puerta estuviera bien cerrada tras mí, y caminé rápidamente hacia la casa. Dale ya había bajado de su camioneta, saludando alegremente. «Patrick, espero que no te importe que me pase por aquí», gritó Dale. Estaba por aquí y pensé en reservar esas excursiones de pesca de las que hablamos. «No hay problema», dije, intentando sonar despreocupada mientras el corazón me latía con fuerza. «Entremos. Tengo mi agenda en casa». Pero Dale miraba hacia el cobertizo. «¿Sabes? Creo que dejé mi caja de aparejos aquí el verano pasado. Quería cogerla antes del invierno. ¿Te importa si reviso el cobertizo? Creo que ahí es donde la dejé». Se me saltaron todas las alarmas. De hecho, ese cobertizo está bastante lleno ahora mismo. Lo he estado usando como almacén. ¿Por qué no me dejas revisarlo más tarde y...? «Solo será un segundo», dijo Dale, caminando ya hacia el cobertizo. «Sé exactamente dónde la dejé». Me movía. Lo intercepté, pero ya estaba en la puerta, buscando el pomo. «Dale. Espera. De verdad no creo que abriera a la puerta ni un segundo». Me pareció una eternidad. Dale se quedó paralizado en el umbral. No podía ver lo que él veía desde mi perspectiva, pero podía imaginarlo un poco. La mañana y Reed, todos expuestos a la luz de la tarde que entraba por la puerta abierta. Entonces Dale se tambaleó hacia atrás, con el rostro pálido y la boca moviéndose en silencio.
Señaló el cobertizo con mano temblorosa. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Logró decir. Lo agarré del brazo, con la mente acelerada. Dale, escúchame. Puedo explicarlo. Hay cosas, tartamudeó, retrocediendo hacia su camioneta. ¿Ahí dentro? ¿Qué son? ¿Qué demonios son? Little Bit apareció en la puerta, y Dale abrió aún más los ojos. El pie grande de 2,2 metros salió del cobertizo, erguido en toda su altura, claramente visible a plena luz del día. Por favor, dijo Little Bit, con su voz profunda y clara en la tranquila tarde. Por favor, no tengas miedo. No queremos hacer daño. Dale emitió un sonido como un grito ahogado y salió disparado hacia su camioneta. Buscó torpemente las llaves, las dejó caer, las volvió a agarrar, todo mientras emitía ruidos de pánico. Corrí tras él. Dale, espera, déjame explicarte. Pero ya había arrancado la camioneta y estaba poniendo reversa. Salió a toda velocidad de la entrada, rociando grava y desapareció, sus luces traseras desapareciendo en el camino. Me quedé en la entrada viéndolo irse, mientras mi mundo entero se derrumbaba a mi alrededor. En cuestión de horas, tal vez menos, todo el condado lo sabría. Vendrían las autoridades, los científicos, los medios de comunicación. Mi vida tranquila se acabaría. Y el pequeño Bit Morning y Red serían capturados, estudiados, enjaulados. Todo lo que había intentado proteger estaba a punto de ser destruido. El pequeño Bit se me acercó por detrás y me puso una mano en el hombro. Lo siento, dijo en voz baja. Es mi culpa. Debería haberme quedado escondido. Debería haberlo hecho. No, interrumpí con voz hueca. Esto siempre iba a pasar tarde o temprano. Solo esperaba. Yo esperaba tener más tiempo. ¿Qué hacemos?, preguntó Morning, saliendo del cobertizo con Red aferrado a su pecho, protegiéndolo. El bebé percibía la tensión y emitía sonidos de angustia. Los miré a los tres, esos seres imposibles que me habían confiado sus vidas. Luego miré hacia el camino vacío por donde Dale había desaparecido. Corremos, dije, tomando la decisión en ese instante. Todos corremos ahora mismo. Tenía quizás 2 horas antes de que Dale encontrara un teléfono o se animara a contarle a alguien lo que había visto. Probablemente menos. Empaca solo lo imprescindible, le dije a Little Bit. Nos vamos en 15 minutos. Mientras los pies grandes recogían sus pocas pertenencias, corrí a la casa. Me temblaban las manos al coger las provisiones. Mi mochila de senderismo, el equipo de acampada, la comida, las botellas de agua, mi rifle de caza. No para usar contra personas, sino para protegerme en la naturaleza. Le escribí una nota a Sara. Tenía que irme de repente. Emergencia con un viejo amigo del ejército. No sé cuándo volveré. Te quiero. Confía en mí. Te lo explicaré. Todo cuando puedo. Fue insuficiente. Fue una cobardía. Pero no tuve opción. Estaba cargando provisiones en mi camioneta cuando oí que se acercaba otro vehículo. Se me encogió el estómago demasiado pronto. Dale no podría haber conseguido ayuda tan rápido, pero no eran las autoridades. Era la camioneta de Sara. Se detuvo y vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la sorpresa al ver a Little Bit Morning y a Red junto al cobertizo a plena luz del día. Salió del coche lentamente, con los ojos muy abiertos, olvidando las bolsas de la compra. Patrick, dijo, en un susurro. ¿Qué son? No había tiempo para explicaciones amables. Son pies grandes. Llevan viviendo en nuestro cobertizo todo el invierno. Alguien los acaba de ver y probablemente esté llamando a la policía ahora mismo. Tenemos que sacarlos de aquí antes de que... Llevas meses escondiendo pies grandes en nuestro cobertizo, interrumpió Sara, alzando la voz. ¿Meses mintiéndome? Tenía que hacerlo, dije desesperada. Habrían muerto de frío. Sara, por favor. Sé que esto es una locura, pero necesito que confíes en mí ahora mismo. Podemos hablar de esto más tarde, pero ahora mismo necesitamos. Patrick Little Bit interrumpió suavemente. No puedes venir con nosotros. Me giré para encarar al pie grande. ¿Qué? No, te estoy ayudando a llegar al norte. Tengo mapas, provisiones. Tienes una familia, dijo Little Bit con firmeza. Una esposa que te necesita. Hijos que necesitan a su padre. Si desapareces con nosotros, tu vida aquí terminará para siempre. Te convertirás en fugitiva,
Criminal. No podemos dejar que sacrifiques eso. Pero no lo lograrás sola, protesté. No con Reed. Lo lograremos, dijo Morning, hablando. Mi gente ha sobrevivido durante miles de años. Sabemos cómo escondernos, cómo movernos, cómo resistir. Acomodó a Reed en su cadera. Nos diste lo que más necesitábamos. Calidez, tiempo, fuerza. Ahora podemos sobrevivir por nuestra cuenta. Sara nos miraba a todos tratando de procesar. Entonces hizo algo que me sorprendió por completo. Se acercó a Morning y miró a Reed. El bebé me devolvió la mirada con esos ojos enormes e inteligentes. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Sara en voz baja. 14 meses, respondió Morning con cuidado. Sara extendió la mano lentamente y, tras un momento de vacilación, Morning le permitió tocar la manita de Reed. El bebé agarró el dedo de Sara, y vi que la expresión de mi esposa se suavizaba. He criado a 2 bebés, dijo Sara. Sé lo difícil que es, sobre todo sola. Miró a Morning. Necesitas provisiones, comida, ropa de abrigo para el bebé. Sara, comencé. Cállate, Patrick, dijo con tono amable. No tenemos tiempo. Miró a Little Bit. ¿Cuánto tardarás en ponerte a salvo? 2 meses, quizá más, dijo Little Bit. Entonces necesitas provisiones suficientes para 2 meses, más extra para emergencias. Sara ya se dirigía a la casa. Patrick, trae más comida de la despensa. Voy a traer mantas, botiquines, cualquier otra cosa que pueda ayudar. Miré a mi esposa. ¿Los estás ayudando? Se volvió hacia mí. Estoy furiosa contigo por mentirme. Vamos a tener una larga conversación sobre confianza cuando esto termine. Pero ahora mismo, miró a Reed y luego a mí. Little Bit tomó los mapas con cuidado y me puso una mano en el hombro. Gracias, Patrick Carter, por salvarme la vida 2 veces. Por ser amable cuando no tenías por qué. Por ser como los humanos deberían ser. ¿Volveré a verte?, pregunté con la voz quebrada. Quizás, dijo Little Bit, si sobrevivimos. Si es seguro, encontraré la manera de hacértelo saber. Hizo una pausa. Pero no esperes. Vive tu vida. Ama a tu familia. Eso es lo que importa. Morning se acercó a Sara, con Reed todavía en su cadera. Gracias, dijo simplemente, por comprender, por ayudar. Le enseñaré a Reed sobre la bondad humana, sobre Patrick y Sara, para que mi hijo lo sepa. No todos los de tu especie son de temer. Mantén a ese bebé a salvo, dijo Sara. Y había lágrimas en sus ojos. Eso es todo lo que importa. Mantén a tu bebé a salvo. Las sirenas se acercaban mucho. Podía ver luces intermitentes en el límite de nuestra propiedad. Vete, le supliqué. Por favor, vete. Little Bit, Morning y Reed se acercaron rápidamente a la arboleda. Los vi desaparecer en el bosque. 3 seres imposibles que se fundían en las sombras como si nunca hubieran existido. Para cuando la patrulla del sheriff Anderson llegó a nuestra entrada, seguida de la camioneta de Dale Morrison y 2 patrullas más, Sara y yo estábamos de pie frente al cobertizo vacío. Señor Carter, dijo el sheriff Anderson, bajando de su coche, tenemos un informe sobre unos animales inusuales en su propiedad. Miré al sheriff, a Dale, encogido de miedo en su camioneta, y a los otros agentes, escépticos y molestos por haber sido llamados a declarar en lo que probablemente era una búsqueda inútil. Creo que Dale puede haber visto algunos osos, dije con calma. Hemos tenido algunos este invierno. Grandes. Pueden parecer bastante extraños si no los esperas. Dale farfullaba. No eran osos. Estaban de pie. ¿Los viste bien?, le preguntó el sheriff Anderson a Dale. ¿Con detalle? Bueno, fue rápido y me sobresalté. Pero los osos pueden pararse sobre sus patas traseras, dijo el sheriff, con voz cansada, sobre todo cuando tienen curiosidad o intentan ver algo mejor. Me miró. ¿Te importa si revisamos el cobertizo? Adelante, dije, señalando la estructura ahora vacía. Los agentes registraron el cobertizo a fondo, sin encontrar nada más que equipo viejo, algunas mantas y equipo de acampada. Ninguna evidencia de que hubiera habido algo inusual allí. Sara y yo habíamos trabajado rápido y bien. Después de media hora, el sheriff Anderson dio por terminada la búsqueda. Creo que hemos terminado,
Amigos. Dale, probablemente viste algunos osos y tu imaginación hizo el resto. Sucede. Después de que todos se fueran, incluido Dale, que seguía protestando, Sara y yo nos quedamos en la entrada de nuestra casa al anochecer. El bosque estaba tranquilo, en paz, sin rastro de los 3 seres que desaparecieron en sus profundidades. ¿Lo lograrán?, preguntó Sara en voz baja. No lo sé, admití, pero tienen más posibilidades que antes. Sara guardó silencio un buen rato. Luego dijo, cuando todo esto termine, cuando las cosas se calmen, me contarás todo desde el principio, toda la historia. Lo haré, te lo prometí. Cada detalle. Y Patrick me miró. Se acabaron los secretos. Se acabaron los secretos. Acepté. Nos quedamos juntos mirando el bosque, preguntándonos si alguna vez sabríamos qué les había pasado a nuestros invitados imposibles. 3 meses después, estaba reparando una radio en mi taller cuando oí algo en la ventana. Levanté la vista y vi una pequeña figura tallada sentada en el alféizar. Un pequeño oso de madera, representado con exquisito detalle. Salí corriendo, observando el bosque, pero no vi nada. Solo el bosque, tranquilo y en calma en aquella tarde de principios de verano. Pero la talla era real, cálida por haber sido manipulada recientemente. Y debajo había un pequeño trozo de corteza de abedul con marcas grabadas. No eran palabras en inglés, sino imágenes sencillas. 3 figuras juntas, sanas y salvas. Y sobre ellas, un símbolo que había aprendido durante esos meses de invierno. La palabra en inglés para gracias. Lo habían logrado. Estaban vivos. Estaban a salvo. Sostuve la talla con cuidado, sintiendo el peso de todo lo que representaba. Luego entré para enseñársela a Sara, listo para contarle por fin la historia completa de cómo, sin querer, me convertí en familia de criaturas que no debían existir. Y en el bosque, invisible e imposible, un joven pie grande y su familia adoptiva continuaron hacia el norte, llevando consigo el recuerdo de la bondad humana en un mundo que les había mostrado sobre todo crueldad. Me doy cuenta de que algunas deudas trascienden las especies, y algunas amistades, por imposibles que sean, te cambian para siempre.